Qué importante que es el corazón, tal que la palabra de Dios nos dice que sobre toda cosa guardada, lo veremos, hay que guardar el corazón. En Romanos 10:9 habíamos visto las primeras cláusulas, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora vamos a estar un tiempo en y creyeres en tu corazón. Por eso pasen conmigo a Proverbios capítulo 12, por favor. Porque a la corta o a la larga, lo que tengas en tu corazón se va a manifestar en tu confesión, o sea, en la boca más la acción. El corazón es el asiento de los pensamientos y pasiones. Es la inclinación, el deseo y el propósito. Eso es el corazón. Por eso antes habíamos hablado que no era este corazón que bombea la sangre, sino este corazón, el corazón de nuestra mente, que nosotros debemos guardar sobre toda cosa guardada. En Proverbios capítulo 12, en el versículo 23, dice que el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necesidad. Es como que el necio no tiene más, la necedad, mas el corazón de los necios publica la necedad. Gracias. Es como que el necio no tiene más remedio que sacar a la luz lo que tiene en su corazón. Por eso dice que publica la necedad. No puede evitarlo. En algún momento la necedad aflora, sale a la luz. Mateo 12, el Señor Jesucristo dice en el versículo 33, dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ven? Llega un momento que lo que está en tu corazón se va a manifestar. Recuerde entonces que la boca representa a la persona que habla lo malo y lo hace porque no tiene más remedio, pues es lo que tiene en el corazón. Lo mismo es con el bueno. Versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás ¿qué? Condenado. Qué importante que es el corazón. Por eso es que Dios nos recomienda en su palabra que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. No me voy a cansar de repetirlo. No se enoje, no es que me olvido. Es que es muy importante guardar sobre toda cosa el corazón. ¿Saben por qué? Porque el corazón es como una cajita. Lo que uno ponga en la caja es lo que uno va a sacar de la caja. A ver, ¿qué hay en este? Hay un montón de cosas, carrera, familia, un montón de otras cosas, afectos, en fin, un montón de cosas que hay en este corazón. Cuando sea que es demandada, la persona va a responder en la demanda con lo que tenga dentro de la cajita. Por eso es importante guardar las cosas correctas dentro de la cajita. ¿Qué hacemos? Igual que cuando cambiamos el aceite de un automóvil. Sacamos el aceite viejo, lo sacamos y ponemos el aceite nuevo, la palabra de Dios. De tal manera que cuando la demanda viene, nosotros hemos preparado nuestro corazón para la demanda. Viene la demanda, abrimos la caja y sacamos lo que hayamos puesto ahí. Por eso, sacamos las cosas que no van y ponemos las cosas, la cosa que sí va en nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada hay que guardar el corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4, por favor.
No dice que haya que guardar cualquier cosa, lo vamos a ver. Proverbios 4, versículo 20. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa, vean qué hermoso mensaje para dejarle al hijo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay muchas cosas importantes para guardar en nuestro corazón y de hecho las guardamos en nuestro corazón. Bien, hay cosas, no sé, ustedes pensarán más, nuestros afectos, nuestra familia, nuestros amigos, la carrera, el trabajo, la casa, uno mismo, cosas importantes para guardar el corazón. No guardamos todas, guardamos las importantes. Sobre todas las cosas guardadas, sobre todas esas cosas guardadas, sobre todas, guardamos el corazón, porque de él mana la vida. Por eso es importante guardar el corazón y en el corazón guardar la palabra de Dios. Versículo 24 dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Qué buenos consejos para un hijo, del corazón de un padre con su corazón centrado en la palabra de Dios. Y vean qué hermosamente que se van entretejiendo estos elementos que tienen que ver con lo que venimos estudiando en Romanos 10:9. Ojos, párpados, sobre toda cosa, labios, boca, y luego las acciones, no desviarse, apartarse del mal. Proverbios 23, por favor, versículo 7. Dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Querés saber lo que una persona tiene en el corazón? Velo, escúchalo, porque cuál su pensamiento es en la persona, tal es la persona. Come y bebe, te va a decir, pero su corazón no está contigo. La gente necesita de la palabra de Dios para tener fe y ser renacida del Espíritu de Dios, que es lo mismo que ser hecha salva, que ser hija de Dios, ser santificada. La fe viene por el oír, y lo que hay que oír para tener fe es la palabra de Dios. Muchas veces se enseña que las buenas obras son las que le permiten renacer a las personas, pero la Biblia enseña que las buenas obras son las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas una vez que uno es renacido, después de renacer. No son las buenas obras que nos hacen renacer del Espíritu de Dios. Es el ser hijo de Dios que nos permite hacer las buenas obras y no al revés. Y hablando de obras, me gustaría llamarlos a la reflexión. ¿Cuánto tuvimos que trabajar nosotros para nacer? Si mal no recuerdo, yo no trabajé nada. Todo el trabajo lo hizo mi mamá. Seguramente con ustedes pasó igual. No hicimos nada para nacer. ¿Saben qué? Tampoco hacemos nada para renacer, porque no es por obras, es por gracia. Dios nos hace renacer. La única cosa que tuvimos que hacer fue enterarnos de un manojito de cosas, de un puñadito de cosas, que existe Jesús, que es Señor, que existe Dios y que Dios lo hizo Señor. Y que este Dios y Padre lo ha resucitado, lo ha levantado de los muertos. ¿Ven? Poquitas cosas. Usted no tiene que saber para renacer que existió Abraham, no tiene que saber de Noé, no tiene que saber de Adán y de Eva, no tiene que saber de un montón de cosas, que sí, maravillosas todas, que están registradas en la palabra de Dios. Con este manojito de cosas, cuando usted confiesa y cree, listo,
usted es hecho hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Es maravillosa. Una Biblia tiene 1110 páginas, 1100 y pico de páginas. Y sin embargo, con poca información, más fácil no se la puede hacer Dios a los seres humanos. Con poca información, uno es renacido del Espíritu de Dios. No hay que ir a ninguna iglesia para ser salvo. Usted no tiene que tomar esta clase para ser salvo. Usted no tiene que estar acá si no quiere. Para renacer de Dios, usted no tiene que estar en esta clase. Usted tiene que confesar y creer al Señor Jesucristo. Dios enseña en su palabra que su voluntad para usted, como renacido de su espíritu y representante de Él, tenga una vida digna de su llamamiento como hijo de Dios. Deseablemente usted lo hará porque querrá vivir a la altura del amor de Dios que Dios tuvo por su vida. Justamente, la confesión que uno hace es que Jesús es el Señor a partir de ahora. ¿Señor de quién? Señor suyo. Usted dijo que es su Señor. Y ni siquiera necesitó decirlo públicamente. Pudo haberlo hecho, pero no era necesario. Jesús es su Señor. Usted en algún momento lo dijo. Usted creyó que Dios le levantó de los muertos. Bien, viva de acuerdo a eso. Él vivió para Dios dejándonos ejemplo de servicio. Y Él ahora es nuestro jefe. Pero depende de nuestra voluntad, pues el amoroso Padre Celestial no va a torcerle el brazo a nadie para que uno haga las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, versículo 8. Dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es regalo de Dios, es don, es regalo de Dios, no por obras. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. Imagínense, si fuera, por ejemplo, que uno renaciera del Espíritu de Dios confesando los pecados, bueno, aquel que se acordó antes que usted de los 2.700.000 pecados que haya cometido, entonces tiene de qué gloriarse, porque usted que era buenito hizo 7 pecados y no se los acuerda a todos. ¿Ve? No es por obras. No importa cuántos pecados fueron, no es por obras, no hay obra que uno pueda hacer para renacer del Espíritu de Dios. La salvación es gratuita porque la necesitamos, no porque la merezcamos. Y gracias a Dios que es así. Efesios capítulo 4. Ninguno de nosotros tuvo que ver nada con la magnánima entrega que hizo Jesucristo de sí mismo. Él ofreció su vida por nosotros, para que a nosotros no nos cueste nada. Por eso decíamos en enseñanzas anteriores, que en verdad la salvación es gratuita para nosotros. Para Dios no fue gratuita y para el Señor Jesucristo tampoco fue gratuita. Dios tuvo que pagar un precio, el Señor Jesucristo pagó el precio de su vida. Eso es lo que valemos para Dios, Jesucristo. Entonces, a nosotros no nos costó nada, es gratuita para nosotros. Efesios 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nos fue dada gracia no conforme a otra medida, sino conforme a la medida del don de Cristo. Y vaya medida para dar gracia por parte de Dios. Mirá vos, ¿cuál es la jarrita medidora del Padre Celestial? Cristo. Esa es la medida del don que Dios nos dio. Cristo es la medida. Romanos capítulo 3. Cuando uno renace del Espíritu de Dios, uno tiene la fe de Jesucristo, que es la misma para todos. Ninguno tiene más, ninguno tiene menos. Fue pagado el mismo precio por vos que fue pagado por mí. Fue el mismo precio pagado por cada uno de nosotros. Todos costamos lo mismo. Jesucristo. Eso es, en la vidriera, en el escaparate de la vida. Estamos nosotros y hay una tarjetita acá, una etiquetita que tiene el precio y dice Cristo, IVA incluido. Eso costamos nosotros. Eso costamos nosotros. Dios se jugó por nosotros.
dio a su unigénito Hijo por nosotros, porque era muy importante para Él, en la mente del Padre Celestial, recuperar aquello que había perdido Adán. Romanos capítulo 3, ¿verdad? Versículo 22 dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, aunque vos pienses que hayas hecho muchas buenas obras y eras buena gente antes, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Efesios 2. Ahí está clarito como el agua lo que acabamos de leer. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todo el mundo, no para todos los que creen. Es muy bueno ser una buena persona y hacer buenas obras, pero eso no nos convierte en hijos de Dios. Lo que nos convierte en hijos de Dios es creer y confesar. Pero no creer y confesar en cualquier cosa, sino en el Jesús de la Biblia, en el Dios que enseña, que es el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es la óptica de la palabra de Dios en cuanto a cada uno de nosotros. Antes que Él nos hiciera hijos suyos, estábamos muertos en delitos y pecados. Y un muerto espiritualmente hablando no puede hacer obras, ni buenas ni malas. Porque es así, eso pasa. Ya habíamos visto que cuando Adán y Eva pecaron, ciertamente murieron. Habíamos visto la inminencia, al instante que ellos pecaron, en ese instante su comunicación con Dios murió. Al instante ciertamente murieron. Esa conexión que tenían fue perdida por desobediencia. Merced a su amor, Dios hizo la reingeniería necesaria para que quienes confiesan y creen vuelvan a tener esa común unión que Adán y Eva perdieron, que era su espíritu, que es su espíritu, perdido en Génesis y recuperado por Jesús. Al instante mismo que Adán desobedeció, ciertamente murió. El instante mismo que usted creyó y confesó, Dios en Jesucristo recuperó para usted Espíritu Santo. Juan capítulo 14. Recordemos que la presencia de Dios a través de su Espíritu en el hombre es el ambiente natural del hombre. Según el diseño original de Dios, es como el hombre debía ser: cuerpo, alma y espíritu. El camino a Dios ha sido planeado, marcado, delineado, construido y pavimentado por Dios mismo para unir su corazón con el nuestro. Juan 14, versículo 6, Jesús les dijo: yo soy el camino. Este es el plan de Dios. Jesús es el camino y además es la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre excepto por Él. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Es así, Él es el camino. ¿Quieres llegar a Dios? Tiene un solo camino para Él: Jesucristo. Dios dispuso que Él fuera el camino por la obediencia que manifestó a la palabra. A este camino es a quien confesamos como Señor y creemos que fue resucitado de los muertos. Es así que Dios nos hace sus hijos. Una persona no puede obtener su salvación haciendo buenas obras y no puede perderlas haciendo malas obras o pecando. La respuesta amorosa, la respuesta recíproca al inmenso amor de Dios por uno, al haberle dado el salvoconducto a su futuro reino, mediante la salvación en Jesús, ciertísimamente, es andar en esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora que es hijo, viejo, ande como un hijo. ¿Por qué no? Si antes era muerteandad, ahora es cristiandad. Andemos como hijos de Dios. No solamente hablemos, está bien hablar, por favor, está bien hablar, pero ¿sabe qué? Condúzcase como un hijo de Dios. Y hable, pero condúzcase como un hijo de Dios.
Juan 14 estábamos, vamos al 12 por favor. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, dice el Señor Jesucristo, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Él ya fue al Padre. ¿Qué esperamos para hacer obras mayores? No, yo no soy Jesucristo. La palabra de Dios dice que si crees en Él, podés hacer sus obras y aún mayores. ¿A quién querés que le crea? ¿A vos que decís que no sos Jesucristo? ¿O a la palabra que dice que podés hacer sus obras y aún mayores? Bueno, creamos la palabra. No le creamos. No creamos al hombre o a la mujer que vemos frente al espejo. A ese no le creamos cuando nos dice que no podemos hacer sus obras. Creámosle a lo que dice el Señor Jesucristo en la misma palabra de Dios. Que de tanto en tanto la persona que miramos frente al espejo en las mañanas o cuando sea que vayamos al espejo, de tanto en tanto nos quiere hacer caer en alguna trampa. No sos como Cristo, mirá con tu andar, corregí tu andar, sé un hijo todo el tiempo, pero cree que podés hacer esas obras que Él hizo y aún mayores. Porque eso dice la palabra, no le creas a la persona delante del espejo, a menos que esa persona delante del espejo confiese la misma palabra que nosotros estamos leyendo. Entonces sí, créele. Hechos 10. Es el trabajo completo de redención y salvación que el Señor Jesucristo hizo, que nos habilitó a hacer sus obras y aún mayores. Hacer esas obras es hacer las buenas obras. Estudien lo que hizo Jesucristo en los evangelios y ustedes van a ver. Cada vez que hagan lo mismo que hace Él, son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hechos 10, versículo 38, dice: como Dios se ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bueno, estuvimos viendo que es Dios en Cristo en uno, ¿verdad? Dios estaba con él, Dios está con vos. Si dice Dios en Cristo en vos, entonces estuvo con él, está con uno, andemos sus obras, hagamos sus obras. Dice que él anduvo por ahí haciendo bienes y sanando a los oprimidos. Hagamos bienes y sanemos a los oprimidos. Cada vez que estemos proclamando el reino de Dios, estamos haciendo un bien. Es una buena obra. Cada vez que sanemos, cada vez que echemos fuera un demonio, cada vez que proclamemos el reino, cada vez que hablemos del nombre del Señor Jesucristo, estaremos haciendo una buena obra. Son las buenas obras de la palabra, no cruzar a una persona a la calle, a un cieguito o a otra persona, que es una buena obra, no está mal, no estoy diciendo que no, por favor, no es eso lo que digo, lo que estoy diciendo son las buenas obras de la palabra, la grandeza de esas buenas obras está todo escrito en su palabra. Primera de Pedro, capítulo 2. Vieron que Dios le ungió con poder al Señor Jesucristo. Bueno, no nos ungió a nosotros con un poder diferente. No es que a nosotros nos ungió con el poder de Jesucristo menos 7 o menos 1. No, es el mismo poder. Es el mismo. ¿Qué pasa? Que el Señor Jesucristo se la creía. Él creía que era el camino, la verdad y la vida. Bueno, creamos nosotros que el camino, la verdad y la vida está en nosotros. Es Dios en Cristo en nosotros. Él se la creía. Creámonosla nosotros. Créetela, cree que sos un hijo de Dios y que tenés el mismo poder que el Señor Jesucristo, pero acá estás habilitado a hacer mayores obras que Él. Dios mío. Primera de Pedro, dijimos capítulo 2. Pues para esto fuiste llamado en el versículo 21. Para esto fuisteis llamados. Bueno, nosotros también fuimos llamados para esto. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que si tenés el tiempo, si te parece bien, si no considerás que es arrogante de tu parte, que sigas sus pisadas. ¿Ven? No dice nada de eso. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Yo las pisadas de Cristo, mirá, si no lo crees, podés alinear tu creencia con la palabra de Dios y creer que vos podés pisar las pisadas de Jesucristo. ¡Pisá! Tanto tiempo hemos pisado en las pisadas
de tantos pisadores antes que nosotros. ¿Por qué no pisar las pisadas del Señor Jesucristo? La salvación y la vida por siempre después del regreso de Jesucristo son un don de la gracia de Dios y por lo tanto son imperdibles. Romanos 11, por favor. Vamos a ver ahora en nuestra versión y algunas otras versiones que les quiero mostrar la grandeza de esto, para que andemos por agradecimiento a Dios a hacer todas las cosas que podemos hacer como hijos suyos. Romanos 11, 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y otras versiones lo traducen así, porque los dones de Dios y su llamamiento son irrevocables. Él nunca se retira o se retracta de ellos una vez que fueron dados, y Él no cambia su parecer acerca de a quienes Él da su gracia o a quienes Él envía su llamamiento. Otra versión dice, porque Dios no retira su don y su llamamiento. Un Dios que hace esto con nosotros, que se limita a nosotros. Decime, ¿no te parece que merece nuestro mejor esfuerzo de creer su palabra y andar en las pisadas de Jesucristo? Jesucristo fue un hombre como nosotros, igual que nosotros. El Señor Jesucristo tenía la frente adelante, la nuca atrás, la cabeza arriba y los pies abajo, igual que nosotros. Era un hombre hecho y derecho, un ser humano, igual que nosotros. Si Él anduvo, entonces nosotros también podemos andar. Porque Él no era una deidad, era un hombre. Y si Él lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Si no te animas, de todos modos la palabra dice que podés hacer sus obras y aún mayores. Eso dice la palabra, creamos la palabra. Su salvación es permanente. En la familia nuestra, en nuestra familia natural, la familia de carne y hueso, una vez que uno es hijo, listo, sos hijo. No es hijo hoy si te portás bien y no sos hijo mañana si te portás mal. Por supuesto, portarte bien o portarte mal en la familia natural altera la comunión en la familia, pero no altera tu filiación, no dejás de ser hijo. Como dijimos anteriormente, que no podés desnacerte o deshijarte. Primera de Juan capítulo 3, por favor. En el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Atención a esto. Cuando uno nace, físicamente tiene simiente física en uno. Uno hereda de sus padres terrenales su naturaleza, las realidades, los privilegios y responsabilidades de todo lo que ellos son como miembros de la raza humana. Eso heredamos nosotros. Del mismo modo, cuando uno renace del Espíritu de Dios, tiene simiente espiritual en uno. Al nacer, uno nace con cuerpo, que es lo que se ve, y con alma, que es básicamente estar vivo. En esas partes, cuerpo y alma, una persona puede cometer pecado, pero cuando renace, esa nueva parte que adquiere por gracia de Dios, el Espíritu, no practica el pecado. Porque es nacida de Dios. La persona es renacida de Dios. Renacida porque antes había nacido, luego nació de nuevo. Y el Espíritu dentro de la persona es nacido de Dios. En esa parte no se peca. Es decir, la persona, una vez renacida, puede pecar, pero nunca en el Espíritu de Dios, sino en su cuerpo y alma. Aunque pecar pone a la persona en una situación desventajosa, nunca queda tan alejado de Dios. Por ello, tiene en sí el Espíritu de Dios que no peca y queda en él o en ella incondicionalmente. Qué Dios maravilloso, ¿no? Seguramente a mí no se me hubiese ocurrido una cosa así. A él sí, él pensó que esto es lo que él quería para la raza humana. Y para él esto valió la vida de su Hijo Jesucristo. Cada vez que uno no cree esta palabra, cada vez que uno se autoconvence que no puede andar
en las pisadas del Señor Jesucristo, uno está diciendo que no valió lo que Dios dice que hemos valido. Uno no costó lo que Dios dice en su palabra que hemos costado. Uno es hijo de Dios en virtud de tener ese Espíritu Santo de Dios en uno. Si este Espíritu es santo que uno tiene no se va de uno porque está dentro de uno de una manera incondicional, entonces uno nunca deja de ser su hijo. Por eso, lo más justo de nuestra parte sería nunca dejar de andar como lo que somos, o sea, hijos del Altísimo. Primera de Pedro capítulo 1. Una persona de cuerpo y alma se apropia de la vida eterna cuando renace del Espíritu de Dios. Justamente, Él es quien nos hace renacer. Primera de Pedro 1, versículo 3, miren lo que dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Inmarcesible quiere decir que no se marchita. Eso quiere decir, inmarcesible. ¿Dónde estará reservada esta herencia de la cual está hablando acá? ¿No la habrán puesto en algún banco que capaz que el banco quiebra y se va? Bueno, no, está reservada en los cielos, dice acá, para vosotros. Está reservada en el banco del cielo, el banco más seguro que existe. Es el banco que gobierna Dios. Dios guarda ahí sus cosas preciadas y nuestras cosas preciadas. 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Esa esperanza de la que habla es la que comienza con el retorno del Señor Jesucristo, con quien refundaremos la tierra a su antiguo estado de esplendor y gloria. Para eso renacimos. Para eso renacimos. Esa es una herencia incorruptible, incontaminada y que no se marchita, inmarcesible, que no está reservada en un banco de por aquí en la tierra, sino en uno en el cielo, en el banco del cielo. Esa herencia entonces está totalmente asegurada y será manifestada en un tiempo postrero. Versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como a hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Se acuerdan la última parte de Romanos 18? No hace falta que vayan. Dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Se acuerdan que decía eso Romanos 18? Bueno, aquí dice, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Prediquemos y anunciemos esa palabra de fe. El nacimiento suyo, que fue un nacimiento que provino de la unión de sus padres, es irreversible, como lo es el nacer de nuevo. Lo mismo es con Dios entonces, y con el nuevo nacimiento. Por eso es irrevocable. Efesios capítulo 1. El Espíritu Santo habita dentro de uno cuando uno nace de nuevo. Ese regalo de Dios, su don, ese es el regalo de Dios, su don. Y como es espiritual, no puede ser tocado o sentido, pero puede y debería ser manifestado a nivel de los 5 sentidos cuando uno actúa según la palabra de Dios. Ese Espíritu Santo es el sello de garantía de vida por siempre y es un sello permanente. Efesios 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras
de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Las arras es como un tiquete, un boleto de avión. Vos vas a la compañía o la empresa de viajes y te compras un viaje, no sé, a la Cochinchina. Entonces, lo pagás, te dan un papelito. Ese papelito no es el viaje. Ese papelito dice que tal día a tal hora tu vuelo sale para ese lugar. Eso es las arras. El Espíritu Santo es el boleto de la vida futura que vamos a tener. Dios podría habernos dado un boleto, un tiquete, un papel. Bueno, de hecho tenemos la Biblia, que vive y permanece para siempre. Y esa Biblia dice que el boleto lo tenemos dentro, es el Espíritu Santo en las arras de la herencia futura, para alabanza de su gloria. Qué amor el de Dios, ¿eh? Qué amor el de Dios. Hay otra versión que al versículo 14 lo traduce así, dice que es una prenda anticipada de nuestra herencia, con el propósito de poner en libertad por rescate la propia posesión de Dios para su gloriosa alabanza. Es una prenda anticipada. Eso es el arras o las arras. Eso es una prenda anticipada. No es el viaje en avión, es la promesa del viaje en avión. Luego uno, ¿cuántas veces? A mí me ha pasado, uno va al aeropuerto con esa promesa, pagó un montón de plata por esa promesa y a veces no sale, el vuelo se cancela. Eso no pasa con este vuelo. Porque este es Dios quien lo respalda. Si confiamos en la línea aérea y vamos al aeropuerto como si fuéramos a salir y ahí nos enteramos que el vuelo fue cancelado, ¿cómo no vamos a confiar en Dios que tenemos un vuelo reservado? Sería una locura no confiar en Dios. Ver que este Espíritu Santo que nosotros tenemos es las arras. Vean, cada vez que uno habla en lenguas, tiene la certeza dentro de uno que cuando venga Cristo, uno va a ir con Él. Cada vez que uno hace Jangara Layandar Singara Layambo, Angara Sindira, cada vez que uno habla en lenguas, si alguna vez dudás, correte a un rinconcito en la vida, habla en lenguas suavecito y escuchate. Esas son, sabés que tenés el Espíritu Santo dentro tuyo, que te vas, si suena la trompeta, todo esto se acaba. Vida eterna, hermano. ¿Te das cuenta lo que tenemos? Dios en Cristo en nosotros. ¿Cómo no vamos a vivir como un hijo de Dios? Romanos capítulo 6. Versículo 9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Jesucristo mató a la muerte. La mató. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Igual que nosotros. La palabra dice que hemos muerto al pecado. Bueno, así como Jesucristo no vive para el pecado, bueno, nosotros tampoco vivamos para el pecado. Esto es lo que logró Cristo por nosotros. Murió una vez y como resucitó, ya nunca más morirá. Murió al pecado, entonces vive para Dios, igual nosotros. Versículo 11. Así también vosotros, bueno, ven, lo dice ahora, lo está por decir. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es necesario siquiera matarse al pecado. Nos tenemos que considerar que hemos muerto al pecado. Eso ya fue hecho por nosotros también. Recuerden, es muy importante saber que nacimos de nuestros padres para vivir y renacimos de nuestro Padre Celestial para servir en amor, por lo que Él hizo en Cristo por nosotros. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esta es la conducta de un hijo de Dios.
¿Querían saber cómo conducirse como hijo de Dios? Esta es la conducta. Que no reine el pecado y que no todo nuestro ser sea un instrumento de la justicia de Dios. Hemos renacido y por lo tanto permanecemos con un andar que le bendiga a Dios, alejados del pecado del que estamos cautivos antes de renacer. El pecado era nuestro Señor, pero al confesar y creer cambiamos de Señor. 14. Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, de ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Bueno, es así, si no lo sabíais, ahora lo sabéis. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Recordemos que fuimos obedientes, aquellos que somos hijos de Dios, fuimos obedientes a la porción de la palabra de Dios que dice que si confesábamos y creíamos, íbamos a ser hijos de Dios, íbamos a ser salvos. Fuimos obedientes en ese instante. Permanezcamos en obediencia a esa palabra que tanto bendijo nuestra vida. Versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Te digo, me está hablando a mí. En verdad, y ciertamente, nos habla a cada uno de nosotros. Dios, el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial es un Dios personal. Esta es la palabra para cada uno de nosotros. Y así la tenemos que tomar, de manera personal. Esta es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Porque el fin de ellas, ¿qué es? Muerte. 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El vuelo que no se va a cancelar. La vida eterna. En nuestra vida, bueno, qué bueno que diga la vida eterna. Quiere decir que esto no para aquí, esto no se termina aquí. El Espíritu que uno recibió al momento del nuevo nacimiento es la muestra gratis de la vida futura con Dios y con Cristo sobre la tierra. El pecado nos mantenía como muertos delante de Dios, pues ese es el pago por el pecado. Y Dios, en su infinito amor, nos regaló vida eterna en Cristo Jesús. En nuestra vida normal, cuando nosotros buscamos un trabajo, una de nuestras consideraciones para decidir entre una oferta laboral y la otra es cuánto va a cobrar a fin de mes. Cuando no conocíamos a Dios, el pago era muerte. Ahora el pago es vida abundante ahora y vida eterna después. Quiero preguntar, ¿quién paga mejor? Bueno, viejo, entonces trabaje para el que mejor le paga. Con no menos que el mismo ahínco, la misma dedicación, no menos que el mismo compromiso para su trabajo en la tierra. Yo diría que más, pero digo, no menos que esa dedicación y compromiso. Y si no tiene por la razón que fuera, no tiene dedicación o compromiso para su trabajo sobre la tierra, téngalo,
para su trabajo para Dios. Dedicación y compromiso. Usted dijo que era su Señor, bueno, permanezca en eso. Haga que usted lo haga Señor en cada momento de su día. 23. Porque la paga del pecado es muerte, era lo que decíamos hace un rato. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo más humanamente lógico, después de haber recibido un regalo, es decir gracias. Bueno, este regalo que hemos recibido del corazón inmenso, inacabable, inagotable, profundo del amor de Dios, no solamente decimos gracias, sino que hacemos por nuestra libre voluntad que nuestra vida sea una vida de agradecimiento a Dios. Lo hacemos como sirviendo a los demás la misma palabra que cambió nuestras vidas.